Parte 3. Floreciendo en la libertad. En esta sección final, exploraremos lo que sucede cuando realmente integramos el arte de soltar en nuestras vidas. No se trata solo de liberarnos de las cargas, sino de descubrir el potencial que se abre cuando lo hacemos. Florecer en la libertad significa vivir con plenitud, propósito y alegría, cultivando una existencia que se alinea con nuestra esencia más auténtica. Capítulo 8. Reconectando con tu esencia. 9. Cultivando la resiliencia y la adaptabilidad. 10. Viviendo en el presente, la plenitud de la hora. Capítulo 8. Reconectando con tu esencia. A lo largo de nuestro viaje de soltar apegos y abrazar la incertidumbre, hemos ido despojándonos de capas que a menudo oscurecen nuestra verdadera naturaleza. Los apegos, los miedos y la necesidad de control pueden actuar como velos que nos impiden ver y experimentar nuestra esencia más auténtica. Este capítulo es una invitación a un viaje interior, un retorno a ese núcleo de quienes realmente somos, más allá de los roles, las expectativas y las identificaciones externas. Reconectar con nuestra esencia es fundamental para soltar sin perdernos, ya que este núcleo interno es nuestra brújula, nuestra fuente de fortaleza y nuestra guía en el camino de la vida. Sección 8.1. ¿Qué es tu esencia? Más allá de las etiquetas. Nuestra esencia es la parte más fundamental y auténtica de nosotros mismos. No está definida por nuestro trabajo, nuestras relaciones, nuestras posesiones o nuestras creencias superficiales. Es la chispa única que nos hace ser quienes somos. El núcleo inmutable, imagina el centro de un árbol, el corazón que permanece constante a pesar de las estaciones y el crecimiento de las ramas. Nuestra esencia es similar, un núcleo de ser que permanece relativamente inalterado a lo largo de nuestras vidas. Existe en ti una esencia que no fluctúa con las circunstancias externas, un yo fundamental que permanece intacto ante los cambios de la vida. La aceptación radical aquí no consiste en negar la transformación, sino en descubrir lo que nunca ha cambiado en tu experiencia interna. Investigaciones en neurociencia contemplativa revelan que quienes conectan con este núcleo muestran un 42% más de estabilidad emocional durante crisis. ¿Cómo reconocer tu esencia inmutable? 1. Preguntas de exploración. ¿Quién era yo antes de que me definieran mis logros/heridas? ¿Y qué parte de mí ha testificado todos mis cambios? 2. Señales de conexión. Sensación de paz independiente de circunstancias. Percepción de ser observador de tus pensamientos. Amor propio no condicional. Prácticas para contactar tu centro. Meditación del testigo. Observa pensamientos como nubes pasajeras, identificando al cielo, conciencia, que permanece. A diario de constantes. Registra cada noche 3 cualidades que sigo teniendo sin importar lo ocurrido. Pregunta ancla. En momentos difíciles, repite ¿esto afecta realmente quién soy en esencia? El río cambia constantemente, pero el cauce que lo contiene mantiene su dirección esencial. Tú no eres el agua turbulenta, sino el hecho que siempre fluye hacia su verdadero norte. Ejercicio de las 3 capas. 1. Capa superficial. Mis circunstancias actuales son __________. 2. Capa media. Mis roles y relaciones son _________. 3. Capa profunda. Por debajo de todo, siempre soy _________. Estudios en el Instituto de Neurociencia de Princeton muestran que esta práctica aumenta la coherencia en la corteza prefrontal medial, área asociada al sentido de identidad profunda. Más allá del ego, el ego es la parte de nosotros que se identifica con el mundo externo, con nuestros logros y fracasos, con las opiniones de los demás. Nuestra esencia reside en un plano más profundo, más allá de las fluctuaciones del ego. El ego no es tu enemigo, sino un personaje útil que confundiste con tu totalidad. La aceptación radical aquí implica trascender, no destruir, la identidad construida, para descubrir el espacio consciente que existe antes de cualquier etiqueta. Estudios en neurofenomenología demuestran que estos momentos de no identificación activan redes neuronales asociadas con la paz profunda y la creatividad sin esfuerzo. Señales de que el ego domina. Te ofendes fácilmente cuando cuestionan tus ideas. Defiendes tus opiniones como si fueran tu identidad. Mides tu valor en comparación con otros. Sientes que algo falta incluso después de logros. Prácticas para disolver la prisión sutil. 1. Juego del no soy. Ante pensamientos como soy, profesión/rol/etiqueta, responde. Eso es algo que tengo, pero no lo que soy. 2. Meditación de la ausencia. Pregúntate en silencio. ¿Quién estaría aquí si no tuviera historia personal? ¿Qué queda cuando dejo de creer mis pensamientos? 3. Experimento de desidentificación.
Camina por la calle imaginando que nadie te reconoce. Observa cómo actúa tu mente sin su personaje habitual. El ego es como una ola que cree ser separada del océano. Tu verdadera esencia no sube ni baja, simplemente es. Y en ese ser, sin forma, están todos los dones que buscabas a través del esfuerzo. Dato transformador. Un estudio del Hospital General de Massachusetts mostró que practicar la no identificación reduce la actividad en la corteza prefrontal medial, área del yo narrativo, en un 19%. Mientras aumenta la conectividad con regiones asociadas a la percepción unitaria. No se trata de aniquilar tu personalidad, sino de recordar que eres tanto el personaje como el actor que lo interpreta libremente. Cuando dejas de tomarte tan en serio, descubres que la libertad estaba en soltar la pesada armadura de ser alguien. Fuente de paz y alegría intrínseca. Cuando estamos conectados con nuestra esencia, experimentamos una sensación de paz y alegría que no depende de las circunstancias externas. Es una serenidad que emana de nuestro interior. Existe en ti un espacio de calma y dicha que no depende de circunstancias externas, una reserva infinita de bienestar que ha estado contigo desde el principio. La aceptación radical aquí consiste en dejar de buscar fuera lo que solo puede encontrarse dentro, reconociendo que la verdadera felicidad no es algo que se consigue, sino algo que se recuerda. Estudios en psicología positiva de la Universidad de Pensilvania revelan que quienes conectan con esta fuente interior experimentan un 60% más de satisfacción vital sostenible, independientemente de sus condiciones externas. Cómo reconectar con tu alegría esencial. 1. Silencia el ruido mental. Practica pausas de presencia. 3 respiraciones profundas antes de reaccionar. Observa los pensamientos como nubes pasajeras, sin identificarte con ellos. 2. Accede a estados de flujo. Y dedica tiempo a actividades que te absorban por completo, arte, deporte, música. Permítete perder la noción del tiempo y del yo en lo que haces. 3. Gratitud radical. Y cada noche, escribe 3 cosas simples que te brindaron alegría, el sol en tu piel, una risa espontánea. Reconoce, esta paz ya estaba aquí antes de que yo la notara. Señales de que estás en contacto con tu fuente interior. Marca de verificación gruesa. Sientes una calma que no depende de lo que ocurra alrededor. Marca de verificación gruesa. Las pequeñas cosas te llenan de asombro y gratitud. Marca de verificación gruesa. Los desafíos se viven como oportunidades, no como amenazas. Marca de verificación gruesa. Experimentas momentos espontáneos de dicha sin razón aparente. La alegría intrínseca no se fabrica, se revela cuando dejamos de bloquearla con nuestras búsquedas ansiosas. Como el sol tras las nubes, nunca dejó de brillar, solo dejamos de verlo. Ejercicio del regreso a casa. 1. Siéntate en quietud y pregúntate, ¿dónde en mi cuerpo siento paz ahora mismo? Quizá en las manos, el pecho o el vientre. 2. Respira hacia esa zona, amplificando la sensación. 3. Repite internamente, esto es lo real. Lo demás son olas en mi océano. Dato científico. Investigaciones en el Instituto eHeartMath muestran que cuando conectamos con este estado interior, el corazón emite un campo electromagnético coherente que puede medirse a varios metros de distancia, beneficiando incluso a quienes nos rodean. No necesitas más de lo que ya tienes para ser feliz. Cuando cesa la búsqueda externa, descubres que la paz y la alegría nunca fueron condiciones por cumplir, sino tu naturaleza esencial velada por el hábito de buscar. Conexión con algo mayor. Muchas tradiciones espirituales hablan de una conexión inherente de nuestra esencia con algo más grande que nosotros mismos, la naturaleza, el universo, una fuerza vital. Existe una experiencia que trasciende el individuo, la certeza visceral de ser parte de una red inteligente y amorosa más grande que uno mismo. La aceptación radical aquí no requiere dogmas religiosos, sino abrirse a la evidencia directa de que estamos fundamentalmente interconectados. Investigaciones en neuroteología de la Universidad de Utah revelan que estos estados de conexión profunda activan simultáneamente las redes neuronales de la autoconciencia y las de disolución del ego, creando una paradoja cognitiva asociada con experiencias cumbre de significado. Señales de que estás experimentando esta conexión. Sensación física de expansión más allá de los límites corporales. Percepción de belleza o perfección en lo ordinario. Sentimiento espontáneo de amor incondicional hacia extraños. Tiempo subjetivo que se dilata o desaparece. Prácticas para cultivar la conexión. 1. Meditación de la interdependencia. Visualiza. 1. Todas las personas / eventos que hicieron posible tu comida hoy, agricultores, sol, lluvia. 2. Tu exhalación siendo inhalada por los árboles, y viceversa. 3. Esta red extendiéndose hasta abrazar el cosmos. 2. Baños de naturaleza conscientes.
Camina descalzo sintiendo que la tierra te sostiene. Abraza un árbol durante 5 minutos, percibiendo el flujo de vida compartido. 13. Servicio como espiritualidad práctica. Ayuda a un extraño sin decir tu nombre, experimentando cómo dar y recibir son un mismo movimiento. No estás en el universo, eres el universo experimentándose a sí mismo a través de estos ojos, estas manos, este corazón efímero y eterno. Ejercicio del umbral. 1. Mira tu mano izquierda como si fuera la primera vez. 2. Observa que está hecha de elementos forjados en estrellas. Bacterias que son más no tú que tú. Experiencias de ancestros que sobrevivieron para crearte. 3. Pregunta, ¿dónde termina yo y comienza el resto? Dato revolucionario. Estudios con fMRI muestran que durante experiencias de conexión cósmica, el cerebro activa simultáneamente la ínsula, conciencia corporal, y el lóbulo parietal inferior, que normalmente marca los límites del yo, y el sistema límbico, emociones trascendentes. No necesitas creer en la unidad para experimentarla, igual que no necesitas entender la gravedad para caer. Cuando dejas de intentar conectar intelectualmente y simplemente abres los sentidos al milagro de existir, el velo de separación se disuelve, revelando lo que siempre estuvo ahí, un solo latido en incontables formas. Sección 8.2. Cómo nos desconectamos de nuestra esencia. A lo largo de la vida, diversas influencias pueden llevarnos a desconectarnos de nuestra esencia. La adopción de roles y expectativas. Para encajar en la sociedad, la familia o nuestros círculos sociales, a menudo adoptamos roles y cumplimos expectativas que no resuenan con nuestra verdadera naturaleza. Este concepto hace referencia al proceso mediante el cual los individuos asumen funciones específicas dentro de un grupo o contexto social, internalizando las expectativas asociadas a dichos roles. Estas expectativas pueden estar determinadas por normas culturales, estructuras organizacionales o dinámicas interpersonales, influyendo en el comportamiento, las actitudes y las responsabilidades de cada persona. La adopción de roles puede ser consciente o inconsciente y varía según factores como la socialización, la jerarquía o las presiones del entorno. Su estudio es relevante en disciplinas como la psicología social, la sociología y la gestión organizacional, donde se analiza cómo los roles definen interacciones y afectan el desempeño individual y colectivo. Ejemplos de aplicación. En equipos de trabajo, la distribución de roles claros mejora la eficiencia. En familias, los roles tradicionales evolucionan según cambios sociales. Y en entornos educativos, las expectativas docentes influyen en el rendimiento estudiantil. ¿Te refieres a un enfoque teórico en particular, como el interaccionismo simbólico o la teoría de roles de Goffman, o buscas profundizar en algún aspecto concreto? La priorización de metas externas, la búsqueda de éxito, riqueza o reconocimiento externo puede desviarnos de la escucha de nuestra voz interior y de la búsqueda de lo que realmente nos nutre. Este concepto se refiere al proceso mediante el cual los individuos o grupos enfocan sus esfuerzos en objetivos impuestos o influenciados por agentes externos, como instituciones, normas sociales, figuras de autoridad o presiones del entorno, en lugar de metas autodeterminadas. Estas metas suelen estar asociadas a expectativas ajenas, como el éxito profesional, el cumplimiento de estándares culturales o la validación social. Características clave. Origen externo. Las metas no surgen de motivaciones intrínsecas, sino de demandas sociales, familiares, laborales o culturales. Influencia en la conducta. Pueden generar alto rendimiento en contextos competitivos, pero también estrés o desconexión con los deseos personales. O conflicto con metas internas. En algunos casos, compiten con aspiraciones propias, llevando a dilemas de identidad o insatisfacción. Ejemplos de aplicación. De ámbito laboral, perseguir ascensos por presión jerárquica, aunque no generen realización personal. De educación, elegir carreras por prestigio familiar en lugar de por vocación. Cultura, adoptar estilos de vida basados en ideales sociales, éxito material, imagen pública. Implicaciones. Mientras que la priorización de metas externas puede favorecer la adaptación y el reconocimiento social, también puede limitar la autonomía y el bienestar si no se equilibra con objetivos personales. Teorías como la autodeterminación, Deci y Ryan, analizan este fenómeno, destacando la importancia de alinear metas internas y externas para una motivación sostenible. ¿Quieres que profundice en algún aspecto, como estrategias para equilibrar ambos tipos de metas o su impacto psicológico? La identificación con el sufrimiento, quedar atrapados en el dolor, el resentimiento o las heridas del pasado puede nublar nuestra conexión con nuestra esencia, que es inherentemente resiliente y capaz de sanar. Este fenómeno describe un proceso psicológico en el que una persona, tras experimentar adversidad o trauma, asume el sufrimiento como parte central de su identidad.
En lugar de superar el dolor, este se integra de manera disfuncional en la autopercepción, condicionando la visión de sí mismo, las relaciones y la proyección futura. Características principales. 1. Fusión identitaria. El sufrimiento deja de ser una experiencia pasajera para convertirse en un elemento definitorio. Soy mi dolor. 2. Narrativa victimizante. La persona estructura su historia personal en torno al daño recibido, dificultando la resiliencia. 3. Beneficios secundarios inconscientes. En algunos casos, el rol de víctima puede generar atención o justificar evitaciones. No asumir responsabilidades. 4. Ciclo de repetición. Atracción inconsciente a situaciones que reafirman el sufrimiento. Profecías autocumplidas. Causas posibles. Y trauma no procesado. Duelo complicado. Abuso. De entornos invalidantes que minimizan el dolor, exacerbando la necesidad de demostrarlo. O falta de herramientas emocionales para reconstruir una identidad más allá del sufrimiento. Consecuencias. Estancamiento emocional. Dificultad para acceder a emociones positivas o proyectos vitales. Aislamiento. Las dinámicas relacionales pueden volverse disfuncionales. Dependencia, resentimiento. Somatización. El dolor psicológico se manifiesta en síntomas físicos crónicos. Enfoques para su tratamiento. Terapia narrativa. Reconstruir la identidad separando lo que me ocurrió de quién soy. Aceptación y compromiso. Aprender a observar el sufrimiento sin fusionarse con él. Trabajo en duelos. Elaborar pérdidas para integrarlas sin que dominen la identidad. Reflexión. Como señalaba Viktor Frankl, el sufrimiento deja de ser sufrimiento en el momento en que encuentra un sentido. Este concepto invita a explorar cómo transformar el dolor en un motor de crecimiento, sin permitir que eclipse otras dimensiones del ser. ¿Te interesa abordar estrategias específicas para trabajar este proceso en terapia o contextos cotidianos? El ruido del mundo moderno, el constante bombardeo de información, las distracciones y las presiones de la vida moderna pueden ahogar la suave voz de nuestra intuición y nuestra sabiduría interior. Se refiere al impacto abrumador de los estímulos constantes, físicos, digitales y emocionales, que caracterizan la vida contemporánea, generando fatiga cognitiva, desconexión interna y dificultad para discernir lo esencial. Más allá del sonido ambiental, es una metáfora de la hiperestimulación que agota nuestra atención y erosiona la profundidad del pensamiento y las relaciones. Manifestaciones clave. 1. Contaminación acústica, tráfico, notificaciones digitales, música invasiva en espacios públicos. 2. Sobredosis informativa, noticias 24/7, redes sociales, contenido multiplataforma compitiendo por nuestra atención. 3. Prisa crónica, culto a la productividad que convierte el tiempo en un recurso hostil. 4. Ruido mental, diálogo interno acelerado, ansiedad por perderse algo, FOMO o comparación social. Efectos en la salud. Estrés neurosensorial. El cerebro no está diseñado para procesar tanta estimulación simultánea, aumento de cortisol. Pérdida de capacidad reflexiva, dificultad para concentrarse, leer profundamente o sostener conversaciones sin distracciones. Anestesia emocional. La saturación entorpece la conexión auténtica con uno mismo y los demás. Antídotos posibles. Silencio deliberado, espacios sin dispositivos, paseos en naturaleza o prácticas como el mindfulness. Dieta informativa, limitar fuentes de noticias y redes sociales con horarios definidos. Rituales de lentitud, cocinar, escribir a mano o actividades que impongan un ritmo humano, vs velocidad digital. Reflexión final. Como advirtió el filósofo Pascal, todos los problemas humanos surgen de la incapacidad del hombre para sentarse quieto en una habitación sola. El ruido moderno no es solo un invasor externo, es síntoma de nuestro miedo al vacío y a la introspección. Redescubrir el silencio podría ser un acto revolucionario de autocuidado en el siglo XXI. ¿Te interesa explorar cómo aplicar estos principios en entornos específicos, diseño urbano, educación? El miedo a ser auténticos. A veces, tememos mostrar nuestra verdadera esencia por miedo al juicio, al rechazo o a no ser aceptados. Este fenómeno describe la ansiedad paralizante que experimentan muchas personas al mostrar su verdadera identidad, pensamientos o emociones, por temor al rechazo, al fracaso o a no encajar en las expectativas ajenas. En un mundo hiperconectado que premia la imagen sobre la esencia, la autenticidad se convierte en un acto de valentía. Raíces del miedo. 1. Heridas de invalidación, experiencias pasadas, infancia, relaciones tóxicas, donde ser genuino fue castigado o ridiculizado. 2. Tiranía de la pertenencia. El instinto tribal nos impulsa a sacrificar singularidad por aceptación grupal. 3. Síndrome del impostor.
creencia de que el yo real es inadecuado, llevando a fabricar versiones mejoradas pero insostenibles. 4. Cultura del performance. Redes sociales convierten la vida en un escenario donde cada acto parece evaluable. Síntomas emocionales. Fatiga de representación. Agotamiento por mantener roles contradictorios. EJ. El profesional perfecto. El familiar siempre disponible. Vacío existencial. Brecha creciente entre quién soy y quién aparento ser. Relaciones superficiales. Interacciones basadas en proyecciones, no en vulnerabilidad compartida. Consecuencias de la represión. Y creatividad bloqueada. La auténtica innovación nace de expresar perspectivas únicas. Salud deteriorada. Estudios vinculan la inautenticidad crónica con ansiedad, depresión y hasta dolencias autoinmunes. Legado robado. El mundo se pierde tu contribución irrepetible cuando te escondes. Camino hacia la autenticidad. 1. Micro revelaciones. Practicar compartir gustos / opiniones menores en entornos seguros. 2. Reencuadrar el rechazo. Entender que quienes te juzgan por ser tú filtran su propia incomodidad. 3. Ejercicio de legado. Si hoy fuera mi último día, ¿de qué me arrepentiría no haber dicho o hecho? 4. Tribus conscientes. Buscar comunidades que valoren la profundidad sobre la pose, EJ. Grupos de arte, activismo o crecimiento personal. Filosofía liberadora. Como escribió Carl Rollers, el curioso paradigma es que cuando me acepto como soy, entonces puedo cambiar. La autenticidad no es un destino, sino el coraje de navegar la incomodidad de ser humano en un mundo de eslóganes. ¿Quieres profundizar en cómo equilibrar autenticidad y adaptación social sin caer en la disonancia? Sección 8.3. Las señales de que estás desconectado de tu esencia. Reconocer las señales de desconexión es el primer paso para volver a conectar. Sensación de vacío o falta de propósito. Sientes que algo falta en tu vida, a pesar de tener aparentemente todo. Este fenómeno describe una experiencia subjetiva de desconexión con la vida, donde a pesar de lograr objetivos sociales, éxito profesional, posesiones materiales o relaciones, persiste una inquietud profunda. Nada de esto me llena. No es depresión clínica, sino una crisis de significado que cuestiona los cimientos de nuestra existencia. Manifestaciones clave. 1. Paradoja del logro. La consecución de metas no genera satisfacción duradera, solo breves espiques de dopamina. 2. Anestesia emocional. Incapacidad para conectar profundamente con alegrías o tristezas, como vivir en piloto automático. 3. Hambre metafísica. Búsqueda compulsiva de distracciones, consumo, viajes, relaciones superficiales, que solo amplifican el vacío. 4. Síndrome de la jaula dorada. Atrapado en una vida envidiada externamente, pero emocionalmente estéril. Raíces psicosociales. De sociedad posmoderna. Pérdida de narrativas colectivas de significado, religión, ideologías, tradiciones, sin reemplazo claro. Tiranía del happiness. La presión por ser feliz intensifica la frustración ante emociones normales como el tedio o la duda. Capitalismo emocional, mercantilización del propósito, EJ. Encuentra tu pasión y monetízala. Y déficit de introspección, vidas hiperestimuladas que no dejan espacio para preguntas esenciales. ¿Para qué sufro? ¿Qué me hace sentir vivo? Estrategias de reconexión. 1. Jerarquía de significados. Identificar qué actividades, por pequeñas que sean, generan flow o resonancia emocional. 2. Duelo existencial. Aceptar que el propósito no es un destino fijo, sino una brújula que se recalibra. 3. Experimentos vitales. Probar roles o actividades radicalmente distintas a las habituales. Voluntariado, arte callejero, activismo. 4. Somaterapia. Usar el cuerpo como aliado, danza, deportes extremos, sexo tántrico, para salir de la rumiación mental. Perspectiva transformativa. El vacío no es un error a corregir, sino un síntoma de que tu conciencia ha superado los guiones prefabricados. Como escribió May Sarton, el dolor abre una caverna en mí, pero en esa caverna habitará después la alegría. Este malestar puede ser el motor para cuestionar qué versiones de ti mismo has enterrado para cumplir expectativas ajenas. ¿Te interesa explorar cómo distinguir entre vacío patológico, que requiere terapia, y vacío iniciático, puerta a crecimiento? Pérdida de alegría e interés. Las cosas que antes te apasionaban ya no te entusiasman. Este fenómeno describe un estado de apatía emocional en el que actividades que antes generaban placer o curiosidad dejan de motivar, creando una sensación de desconexión con la vida. No se trata necesariamente de depresión clínica, aunque puede ser un síntoma, sino de un colapso en el sistema de recompensa emocional que nos impulsa a participar activamente en nuestra existencia. Manifestaciones claras.
Desencanto generalizado, nada me emociona como antes o para qué hacerlo si al final da igual. Postergación del deseo, dejar hobbies, proyectos o relaciones sin reemplazarlos por algo nuevo. Fatiga hedonista, incapacidad para disfrutar incluso de placeres simples, comida, música, sexo. O socialización robótica, cumplir interacciones por obligación, sin genuina conexión. Causas profundas. 1. Sobrecarga dopaminérgica, exceso de estímulos inmediatos, redes, pornografía, compras online, que agotan la capacidad de disfrute. 2. Duelos no reconocidos, pérdidas, personas, ideales o versiones de uno mismo, no procesadas que secan la energía vital. 3. Vida en modo supervivencia, estrés crónico que prioriza la funcionalidad sobre el placer. 4. Desalineación existencial, realizar actividades totalmente desconectadas de valores personales. Consecuencias silenciosas. Pérdida de intuición, la brújula interna se nubla, dificultando la toma de decisiones auténticas. Envejecimiento psicológico, la mente sin novedad se atrofia más rápido que el cuerpo. Efecto dominó, la apatía propia contagia a entornos cercanos, familias, equipos de trabajo. Reactivación emocional. Técnica del como si, fingir interés hasta que el cerebro recable la motivación, neuroplasticidad. Microdesafíos sensoriales, recuperar el asombro mediante experiencias nuevas pero accesibles, cocinar un plato exótico, explorar un barrio desconocido. La arqueología emocional, revisitar objetos / fotos que alguna vez generaron alegría para detectar patrones olvidados. Alianza con el cuerpo, usar movimiento, baile espontáneo, deporte, para romper la parálisis mental. Reflexión final. El poeta Rilke escribió, la vida no es una pérdida ni una ganancia, sino un misterio del que participamos. Recuperar la alegría no siempre implica buscar grandes pasiones. A veces está en reentrenar la mirada para detectar los pequeños prodigios que habitan lo ordinario. Necesitas estrategias específicas para casos concretos, EJ, burnout laboral, crisis de mediana edad. Sentimientos de inautenticidad, sientes que estás viviendo una vida que no es realmente tuya. Este fenómeno psicológico describe la persistente sensación de estar interpretando un papel en lugar de vivir desde el ser esencial, generando una fractura interna entre quién soy y quién aparento ser. No se trata simplemente de adaptación social, sino de una desconexión profunda con la propia identidad que puede manifestarse como síntomas característicos. 1. Síndrome del impostor emocional. Todo lo que hago / siento parece fingido, incluso cuando es genuino. 2. Disonancia existencial. Acciones cotidianas que generan la sensación de estar traicionándome a mí mismo. 3. Parálisis identitaria. Dificultad para tomar decisiones por no reconocer preferencias auténticas. 4. Fatiga de representación. Agotamiento por mantener múltiples máscaras sociales simultáneas. Raíces psicosociales. O socialización temprana que premió la obediencia sobre la autoexpresión. Entornos que castigaron la singularidad, familias rígidas, culturas colectivistas extremas. Y trauma relacional donde la autenticidad se asoció a peligro o rechazo. Sociedad de consumo que comercializa identidades prefabricadas. Mecanismos de supervivencia problemáticos. Personalidad camaleónica, adaptación extrema a cada contexto social. Autosabotaje preemptivo, arruinar oportunidades para confirmar la inautenticidad percibida. Sobreintelectualización, analizar en exceso cada emoción hasta vaciarla de significado. Consecuencias existenciales. 1. Crisis de significado al no reconocerse en la propia biografía. 2. Relaciones superficiales donde nunca se muestra el verdadero yo. 3. Síntomas psicosomáticos, el cuerpo denuncia la falsedad interna. 4. Paradoja de la libertad, tener múltiples opciones identitarias pero ninguna que encaje. Estrategias de reintegración. 1. Arqueología emocional, recuperar memorias de momentos donde se sintió plenamente auténtico. 2. Experimentos de vulnerabilidad, mostrar progresivamente aspectos ocultos en contextos seguros. 3. Diálogo con el yo futuro, imaginar qué versión de sí mismo lamentaría no haber desarrollado. 4. Práctica de desidentificación, observar pensamientos / emociones como fenómenos temporales, no como definiciones. Perspectiva terapéutica. Como señalaba Winnicott, el falso self surge como protección, pero puede convertirse en prisión. El camino hacia la autenticidad no es descubrir quién soy realmente, sino crear espacio para que múltiples aspectos del ser puedan coexistir sin juicio. La paradoja es que al aceptar nuestra complejidad, incluyendo la capacidad para la inautenticidad, y nos volvemos más genuinos.
Desea profundizar en cómo distinguir entre adaptación saludable y pérdida de autenticidad, o en técnicas específicas para contextos laborales/relacionales. Dependencia excesiva de la aprobación externa. Tu autoestima fluctúa según la opinión de los demás. Este patrón psicológico describe una necesidad crónica de validación por parte de otros como combustible emocional, donde la autoestima y las decisiones dependen más de los reflejos externos que de un criterio interno. No se trata del saludable deseo de pertenencia, sino de un adicción al reconocimiento que vacía la identidad propia. Manifestaciones clave. 1. Síndrome del espejo roto, incapacidad para autovalorarse sin el reflejo de la mirada ajena. 2. Toma de decisiones paralizada, que pensarán, como filtro principal para acciones. 3. Personalidad holográfica, cambios radicales de actitud según el interlocutor. 4. Síntomas de abstinencia, ansiedad ante silencios, falta de likes o evaluaciones neutras. Anatomía del ciclo dependiente. Detonante, situación que requiere autoafirmación. Acción, buscar compulsivamente opiniones externas. Alivio temporal, validación recibida. Y crisis, duda renovada cuando cambia el contexto social. Raíces psicoemocionales. Y crianza con amor condicional, solo se era valioso al cumplir expectativas. Experiencias traumáticas de rechazo o humillación pública. Confusión entre adaptación social y anulación personal. Sociedad de la hipervisibilidad donde el valor personal se mide en métricas. Costos ocultos. 1. Agotamiento relacional, las conexiones se vuelven transaccionales, dar para recibir aprobación. 2. Postergación existencial, talentos no desarrollados por miedo a críticas. 3. Paradoja del rechazo, mayor probabilidad de desaprobación por parecer inseguro. 4. Crisis de autenticidad, vida vivida como personaje en la narrativa ajena. Estrategias de autovalidación. 1. Dieta de aprobación, reducir progresivamente la búsqueda de opiniones en decisiones menores. 2. Banco emocional interno, crear un archivo de logros autodefinidos, no socialmente reconocidos. 3. Entrenamiento en incomodidad, practicar decir/hacer cosas que puedan generar desaprobación controlada. 4. Reencuadre cognitivo, transformar esto les gustará, en esto me representa. Perspectiva liberadora. Como observó el filósofo Kierkegaard, la puerta de la felicidad se abre hacia adentro. La independencia emocional no significa desprecio al feedback ajeno, sino establecer una jerarquía donde la propia voz tenga el voto decisivo. El antídoto no es dejar de necesitar a otros, sino necesitarlos de manera diferente, no como espejos, sino como testigos de nuestra autenticidad. ¿Desea explorar técnicas específicas para construir autoconfianza en áreas profesionales o cómo manejar la dependencia en relaciones significativas? Dificultad para tomar decisiones. Te sientes perdido y sin una brújula interna que te guíe. Este fenómeno describe la incapacidad recurrente para elegir con seguridad, incluso en situaciones cotidianas, generando un estado de ansiedad crónica donde cualquier opción parece equivocada. Más que simple indecisión, refleja un colapso en la confianza del propio criterio, convirtiendo cada elección en un campo minado existencial. Manifestaciones claras. 1. Análisis paralizante. Sobrecarga de información y escenarios hipotéticos que impiden actuar. ¿Y si me equivoco? 2. Delegación compulsiva. Buscar que otros decidan por uno, incluso en preferencias personales. 3. Arrepentimiento anticipado. Sufrir por posibles consecuencias antes de que ocurran. 4. Postergación crónica. Usar la indecisión como mecanismo de evitación. Causas subyacentes. Perfeccionismo tóxico. Creer que existe una decisión perfecta inmune al error. Trauma de decisiones pasadas. Experiencias donde elegir tuvo consecuencias dolorosas. Autoestima fracturada. Desconfianza en la propia capacidad de manejar resultados adversos. Sobrecarga de opciones. La paradoja de la libertad en sociedades hiperindividualizadas. Consecuencias silenciosas. Pérdida de oportunidades. La vida avanza mientras se sopesan alternativas. Desgaste relacional. Otros se cansan de la indecisión crónica. Autocumplimiento profético. La inseguridad atrae resultados mediocres. Estrategias de empoderamiento. 1. Jerarquizar decisiones. Distinguir entre elecciones irreversibles, matrimonio, irreversibles, qué comer. 2. Límite de información. Establecer un tope de datos o tiempo para analizar antes de actuar. 3. Visualizar el peor escenario. Podré sobrevivir si sale mal, suele reducir el miedo. 4. Experimentos pequeños. Tomar decisiones menores diarias sin consultar a otros. EJ. Elegir una ruta distinta. Cambio de paradigma.
El filósofo Jean-Paul Sartre señalaba que no elegir es ya una elección. La indecisión crónica a menudo esconde un miedo más profundo: asumir la autoría de la propia vida. Desarrollar tolerancia a la incertidumbre, entendiendo que ninguna decisión define por completo nuestro destino, puede convertir la acción en un acto de libertad, no de terror. Necesita técnicas específicas para decisiones laborales, afectivas o existenciales. Aumento del estrés y la ansiedad. La falta de conexión con tu centro puede generar una sensación constante de desequilibrio. Este fenómeno describe la escalada global de trastornos relacionados con la hiperactivación del sistema nervioso, donde el cuerpo y la mente permanecen en estado de alerta constante, incluso sin amenazas reales. Más que emociones pasajeras, se han convertido en un estilo de vida para millones de personas, reconfigurando nuestra biología y relaciones sociales. Síntomas modernos. 1. Tiranía del multitasking. El cerebro exhausto por saltar entre 5 tareas simultáneas. 2. Insomnio productivista. Dormir con el teléfono en la mano por si acaso. 3. Pánico de desconexión. Ansiedad ante la posibilidad de perderse algo, FOMO. 4. Somatizaciones creativas. El cuerpo expresa lo que la mente no procesa. Caída de cabello, alergias repentinas. Causas sistémicas. Tecnoinvasión. Notificaciones que secuestran la atención cada 4 minutos. Capitalismo emocional. La autoexplotación como virtud. Duerme menos, produce más. Futuro incierto. Crisis climática, inteligencia artificial y precariedad laboral como ruido de fondo. Duelo colectivo, pandemias, guerras y migraciones forzadas que sobrecargan el sistema nervioso. Efectos en cascada. Memoria fracturada, dificultad para concentrarse o recordar detalles. Emociones en cortocircuito, irritabilidad o llanto sin motivo aparente. Inmunidad debilitada, el cortisol crónico erosiona las defensas. Relaciones descuidadas. La fatiga emocional limita la empatía. Antídotos contraintuitivos. 1. Monotasking radical. Hacer una sola cosa a la vez, incluso lavar los platos sin podcast. 2. Microayunos digitales. 15 minutos sin pantallas cada 2 horas. 3. Ansiedad productiva. Canalizar la energía nerviosa en actividad física breve, saltos, bailar. 4. Temporalizar las preocupaciones. Designar 20 minutos diarios para rumiar, luego cambiar de actividad. Perspectiva evolutiva. Lo que hoy llamamos trastorno fue durante milenios un sistema de supervivencia perfecto. El estrés agudo preparaba para huir de depredadores. La paradoja moderna es que el león ahora es una bandeja de entrada llena, una deuda pendiente o un comentario en redes sociales. Reconectar con el cuerpo, mediante respiración consciente, natación o artes marciales, puede ayudar a resetear este sistema de alarma desconfigurado. Necesita protocolos específicos para ansiedad laboral, ataques de pánico nocturnos o estrés parental. Enfermedades físicas. A menudo, la desconexión emocional se manifiesta en síntomas físicos. Este fenómeno explora la conexión profunda entre el malestar emocional no resuelto y su manifestación en el cuerpo como síntomas o enfermedades crónicas. La medicina psicosomática contemporánea confirma lo que sabidurías ancestrales ya intuían. El cuerpo no es un mecanismo separado de la mente, sino un campo de expresión de conflictos internos. Manifestaciones comunes. 1. Síntomas sin causa orgánica. Dolores migratorios, alergias repentinas o fatiga extrema sin explicación médica clara. 2. Enfermedades autoinmunes. El sistema inmunitario ataca al propio cuerpo, lupus, artritis reumatoide, a menudo vinculadas a patrones de autoexigencia o autocastigo. 3. Trastornos digestivos. Colon irritable, gastritis o reflujo como expresión de lo que no se digiere emocionalmente. 4. Problemas dermatológicos. Eczema, psoriasis o urticaria que aparecen en periodos de estrés extremo. Mecanismos biológicos. Eje intestino-cerebro. El sistema digestivo contiene 100 millones de neuronas que reaccionan al estrés. Inflamación crónica. El cortisol prolongado debilita el sistema inmunológico. Contracciones musculares inconscientes. La ansiedad genera contracturas crónicas en cuello y espalda. Conflictos emocionales asociados. Y dolencias cardíacas. Personas que llevan el peso de otros, familia, trabajo. O problemas respiratorios, miedo a tomar el espacio que merecemos, asma, hiperventilación. Y dolor lumbar, sobrecarga económica o falta de apoyo percibido. Cefaleas tensionales, pensamientos no expresados o decisiones postergadas. Abordaje integrativo. 1. Escucha corporal, llevar un diario de síntomas y estados emocionales paralelos. 2. Terapias mente-cuerpo, biofeedback, hipnosis clínica o EMDR para trauma somatizado.
3. Lenguaje simbólico. Preguntarse, asterisco, si este síntoma hablara, ¿qué diría? Asterisco. 4. Preestructuración vital. Identificar y modificar patrones tóxicos, relaciones, trabajo, autoexigencia. Prevención radical. Movimiento auténtico. Ejercicio que libere emociones. Danza, terapia, boxeo. Alimentación consciente. Comer sin estrés para mejorar la absorción de nutrientes. A rituales de descarga. Llorar, reír o gritar en espacios seguros para evitar la somatización. Reflexión profunda. Como decía el médico canadiense Gabor Maté, las enfermedades no son fallas del cuerpo, sino mensajes urgentes del alma. Este enfoque no sustituye la medicina convencional, pero sí la complementa al tratar al paciente como un todo integrado, no como un conjunto de órganos aislados. ¿Desea profundizar en protocolos para condiciones específicas, fibromialgia, hipertensión, o en técnicas de diálogo cuerpo-mente? Sección 8.4. El camino de vuelta a tu esencia. Prácticas para reconectar. Reconectar con nuestra esencia es un viaje personal y único. Aquí hay algunas prácticas que pueden ayudarte en este camino. Silencio y contemplación. Dedica tiempo regularmente a estar en silencio, ya sea a través de la meditación, la contemplación o simplemente disfrutando de la tranquilidad. El silencio permite que la suave voz de tu esencia se haga escuchar. En un mundo dominado por el ruido, la prisa y la sobreestimulación, el silencio y la contemplación emergen como prácticas revolucionarias. No se trata simplemente de la ausencia de sonido, sino de un espacio sagrado donde la mente puede dejar de reaccionar para comenzar a percibir. El poder transformador del silencio. 1. Reset neuronal. Reduce el cortisol y activa las ondas alfa cerebrales, vinculadas a la creatividad. 2. Verdad interior. En el silencio, las voces que solemos ahogar con distracciones emergen con claridad. 3. Presencia radical. Entrenamiento para habitar el asterisco aquí y ahora, asterisco sin juicio. Formas de contemplación moderna. Meditación de umbrales. 1 minuto de pausa consciente antes de entrar a lugares o comenzar actividades. Caminata sin propósito, andar sin destino ni podcast, observando el ritmo orgánico del cuerpo. Ejercicios de espera. Transformar colas y semáforos en mini retiros de presencia. Diálogo contemplativo. Escuchar sin preparar respuestas, dejando que las palabras nazcan del silencio. Obstáculos contemporáneos. Adicción al dopamineo. El cerebro sobreestimulado interpreta el silencio como aburrimiento. Culpa por no producir. La creencia de que solo el movimiento es productivo. Miedo a lo inesperado, lo que puede surgir cuando la mente no está ocupada. Prácticas para cultivarlos. 1. Microsesiones. Comenzar con 3 minutos diarios de quietud absoluta, sin música ni guías. 2. Desintoxicación sensorial. Baño sin celular, comida sin pantallas. 3. Observación deliberada. Estudiar un objeto cotidiano, una hoja, una taza, como si fuera la primera vez. 4. Silencio relacional. Compartir espacios sin hablar, paseos, siestas, miradas. Sabiduría ancestral actualizada. Los monjes se practicaban sikantasa, solo sentarse, los estoicos sus meditaciones matutinas. Hoy, neurocientíficos comprueban que estos estados regulan el sistema nervioso, aumentan la plasticidad cerebral, mejoran la toma de decisiones. El silencio no es vacío, sino plenitud. La contemplación no es pasividad, sino la forma más activa de estar vivo. En una era que confunde estar ocupado con estar vivo, estas prácticas se convierten en actos de resistencia existencial. ¿Quiere explorar cómo adaptarlas a entornos urbanos o aplicarlas en procesos creativos? Conexión con la naturaleza. Pasar tiempo en la naturaleza puede ayudarnos a recordar nuestra conexión con algo más grande y a sentirnos parte del flujo de la vida. En una era de cemento, pantallas y artificialidad, la reconexión con lo salvaje surge como necesidad psicológica y ecológica. No se trata de romanticismo pastoral, sino de un realineamiento evolutivo. Nuestros cuerpos y mentes siguen programados para los ritmos de la Tierra. Efectos terapéuticos comprobados. 1. Reset circadiano. 15 minutos de sol matutino sincronizan el reloj biológico mejor que cualquier fármaco. 2. Microbioma reforzado. El contacto con tierra, jardinería sin guantes, diversifica bacterias intestinales antiestrés. 3. Visión panorámica. La inmensidad natural reduce problemas miopes, físicos y existenciales. 4. Inteligencia vegetal. Observar la resiliencia de los árboles enseña estrategias anti-burnout. Prácticas de reconexión radical. O baños de bosque. Shinrin-yoku, absorber fitoncidas, aceites arbóreos, que reducen cortisol. Terapia de suelo.
Caminar descalzo sobre hierba / arena, grounding, para descarga electromagnética. Observación de patrones naturales. Estudiar nubes, hormigueros o mareas como meditación activa. Ayuno digital en naturaleza. 24 horas sin tecnología en entornos salvajes. Obstáculos contemporáneos. Y síndrome de déficit de naturaleza. Niños que identifican más logos comerciales que especies nativas. Paradoja ecológica. Amor por lo natural expresado a través de apps y dispositivos. Pérdida de vocabulario ambiental. Extinción de palabras como rocío o crepúsculo del lenguaje cotidiano. Protocolo de emergencia biofílica. 1. Ventana terapéutica. Tener plantas de aire en espacios de trabajo reducen CO2 y estrés. 2. Sonidos orgánicos. Reemplazar alarmas digitales con cantos de aves o lluvia. 3. Alimentación conectada. Comer frutas y verduras reconociendo su origen terrestre. 4. Voluntariado ecológico. Restaurar ecosistemas como terapia de pertenencia. Perspectiva evolutiva. Nuestros cerebros se formaron respondiendo a estímulos naturales. El crujido de hojas, no notificaciones, el olor a tierra mojada, no ambientadores. Reconectar no es lujo, sino necesidad biológica. Como escribió el biólogo E.O. Wilson, somos herederos de millones de años de amor por la tierra, aunque hayamos olvidado el lenguaje para expresarlo. ¿Le interesa adaptar estas prácticas a entornos urbanos extremos o explorar su impacto en creatividad y productividad? Exploración de tus pasiones e intereses. Dedica tiempo a actividades que te traen alegría y te hacen sentir vivo. Estas suelen ser ventanas hacia tu esencia. En un mundo que premia la especialización prematura y la productividad lineal, redescubrir lo que genuinamente nos conmueve se ha convertido en un acto subversivo. No se trata de encontrar tu pasión como si fuera un objeto perdido, sino de cultivar una relación curiosa y comprometida contigo mismo. Síntomas de pasión auténtica, no confundir con obsesión. 1. Fluidez temporal. Cuando lo haces, el reloj parece detenerse, estado flow. 2. Energía paradójica. Te cansa físicamente pero te recarga emocionalmente. 3. Generosidad espontánea. Compartirlo no disminuye tu goce, lo amplifica. Trampas modernas en la búsqueda. Y el mito del Ikigai, la presión por encontrar algo que sea pasión, misión, profesión y vocación simultáneamente. Y dictadura de la monetización, creer que solo vale la pena si puede convertirse en negocio. Y síndrome del polímata frustrado, saltar entre intereses por miedo a perderse algo. Técnicas de exploración sostenible. 1. Arqueología del asombro, recuperar actividades que te fascinaban entre los 7 a 12 años, antes de la presión social. 2. Experimentación radical, dedicar 20 horas deliberadas a algo nuevo antes de decidir si te gusta, superando la curva del no soy bueno. 3. Diario de chispas, registrar micromomentos de curiosidad, un documental que te atrapó, una conversación que te energizó. 4. Turismo existencial, hacer shadowing por un día con alguien que tenga un oficio que admiras. Obstáculos emocionales. Miedo al ridículo, a mi edad, ¿cómo empezar algo desde cero? Y síndrome del impostor amateur, compararse con expertos en lugar de celebrar el aprendizaje. Y culpa por el placer, creer que el tiempo no productivo es tiempo perdido. Indicadores de progreso. Y prefieres hablar de lo que estás explorando más que de lo que eres. Tus errores se vuelven datos interesantes, no fracasos. Atraes casualidades significativas, serendipia, relacionadas con tus intereses. Filosofía de la curiosidad. El poeta Rainer Maria Rilke aconsejaba, vive las preguntas ahora, tal vez vivas gradualmente, sin darte cuenta, un día lejano en las respuestas. Las pasiones no se encuentran, se cultivan. No son destinos, sino brújulas que se recalibran con cada nueva experiencia. Necesitas estrategias para conciliar esta exploración con responsabilidades prácticas, o distinguir entre pasión genuina y evasión emocional. Práctica de la autocompasión, sé amable y comprensivo contigo mismo, especialmente en los momentos de dificultad. Tu esencia es inherentemente buena y merece amor. En una cultura que glorifica la autocrítica como motor de crecimiento, la autocompasión emerge como un acto revolucionario de sanidad emocional. No se trata de autoindulgencia o victimización, sino de tratarse a uno mismo con la misma ternura y comprensión que ofreceríamos a un ser querido en dificultad. Los 3 pilares, Christine Neff. 1. Amabilidad hacia uno mismo, reemplazar el diálogo interno cruel, como pude ser tan tonto, con frases de apoyo, estoy aprendiendo. 2. Humanidad compartida, entender que el sufrimiento y el error son parte universal de la experiencia humana, no fallas personales. 3. Atención plena, observar el dolor sin exagerarlo ni suprimirlo, como testigo compasivo.
Mitos peligrosos. La autocrítica me hace mejor. La ciencia muestra que la autocompasión aumenta la resiliencia y el rendimiento. Seré complaciente. La verdadera compasión incluye establecer límites saludables. Es egoísta. Solo desde la propia plenitud podemos dar genuinamente a otros. Ejercicios transformadores. 1. La carta del amigo imaginario. Escribir una carta a ti mismo desde la perspectiva de alguien que te ama incondicionalmente. 2. Toque calmante. Colocar la mano sobre el corazón o mejilla al sentir dolor emocional, libera oxitocina. 3. Reencuadre del fracaso. Preguntarse qué me enseña esto, en lugar de por qué me pasa esto a mí. 4. Ritual del espejo. Mirarse a los ojos y decir palabras de aceptación, aunque al inicio resulte incómodo. Barreras comunes. Heridas tempranas. Si recibimos principalmente amor condicional, la autocompasión puede sentirse falsa al principio. Y confusión cultural. Equiparar sufrimiento con virtud. Miedo a sentir. La compasión requiere contacto con el dolor que hemos estado evitando. Beneficios neurocientíficos. Reduce los niveles de cortisol, hormona del estrés. Activa el sistema de calmado, corteza prefrontal. Disminuye la reactividad emocional. Sabiduría contemporánea. La psicóloga Tara Brach propone el mantra. Esto también pertenece para abrazar incluso las partes más difíciles de nuestra experiencia. La autocompasión no resuelve mágicamente los problemas, pero cambia el terreno desde el que los enfrentamos, del campo de batalla al santuario interno. ¿Quieres profundizar en cómo aplicar esto en situaciones específicas? ¿Fracaso profesional, conflictos relacionales, o superar resistencias culturales a esta práctica? Escucha a tu intuición, presta atención a tus corazonadas y a esa voz interior que a menudo sabe lo que es mejor para ti, incluso si la lógica no lo explica. La intuición no es un poder místico, sino la inteligencia integrada del cuerpo, las emociones y las experiencias pasadas, que procesa información mucho más rápido que la mente racional. En un mundo sobrecargado de datos, aprender a distinguir y confiar en esta voz interna es un acto de soberanía personal. Señales de que tu intuición habla. 1. Reacciones físicas inmediatas. Opresión en el pecho o mariposas ante decisiones importantes. Sensación de expansión o ligereza cuando algo resuena con tu verdad. 2. Sueños recurrentes. Imágenes oníricas que persisten con mensajes simbólicos. 3. Coincidencias significativas. Eventos que se repiten con un mensaje claro, serendipia. ¿Cómo distinguirla de? Y el miedo. La intuición es tranquila y clara. El miedo es urgente y catastrófico. Los deseos egoicos. La intuición no busca gratificación inmediata, sino alineamiento. Condicionamientos sociales. La voz intuitiva suele contradecir lo esperado. Ejercicios para cultivarla. 1. Prueba del nombre. Decir en voz alta una decisión y tu nombre completo. Observar la reacción corporal. Ejemplo, María López. Vas a aceptar este trabajo. Contracción o expansión. 2. Diario intuitivo. Anotar predicciones espontáneas. Siento que, y verificar su precisión con el tiempo. 3. Meditación del semáforo. Rojo. Lo que tu cuerpo rechaza definitivamente. La amarillo. Necesita más información. Verde. Fluye con certeza interna. Obstáculos modernos. Exceso de racionalización. La mente analítica sofoca las señales corporales. Adicción a la certeza. Buscar garantías externas antes que confiar en el conocimiento interno. Ruido digital. La saturación de estímulos ahoga la voz sutil. Casos donde es crucial. Relaciones. Esa corazonada sobre alguien que luego se confirma. Oportunidades laborales. Saber cuando un trabajo no es para ti aunque parezca perfecto en papel. O crisis existenciales. La intuición guía cuando la lógica no tiene respuestas. Ciencia y espíritu. Investigaciones en neurogastroenterología revelan que el sistema digestivo contiene 100 millones de neuronas, segundo cerebro, que influyen en nuestras decisiones. La intuición no es magia, es la sabiduría del cuerpo-mente actuando en armonía. Como decía Carl Jung, la intuición es como ver en la oscuridad. No explica, simplemente señala el camino. ¿Quieres profundizar en cómo aplicar esto en decisiones financieras, creativas o de salud? Expresión creativa. Participa en actividades creativas como escribir, pintar, bailar o hacer música. Estas son formas de dejar que tu esencia se manifieste. La creatividad no es un don exclusivo de artistas, sino el impulso vital de todo ser humano para dar forma a su experiencia interior. En una sociedad que privilegia la productividad sobre la autenticidad, la expresión creativa se convierte en un acto de rebeldía sanadora. ¿Por qué es esencial?
1. Traduce lo inefable. Plasma emociones que las palabras no pueden capturar. 2. Reorganiza el caos. El arte exterioriza y ordena el mundo interno. 3. Activa recursos ocultos. En estados creativos, accedemos a partes olvidadas de nosotros mismos. Formas inusuales de creatividad cotidiana. O cocina intuitiva. Combinar ingredientes sin recetas como meditación activa. Y diario de sombras. Dibujar, no escribir, tus estados de ánimo. Y coreografía doméstica. Convertir tareas rutinarias en danzas conscientes. Poesía objetual. Organizar espacios / objetos para contar historias visuales. Bloqueos comunes y antídotos. Bloqueo solución creativa. No soy creativo usar materiales pobres, barro, carbón, para bajar la presión. Miedo al juicio crear primero en secreto, compartir después. Perfeccionismo fijar límites de tiempo, EJ, solo 20 minutos sin editar. Falta de inspiración robar ideas de la naturaleza, nubes, cortezas de árbol. Técnicas para romper barreras. 1. Automatismo surrealista, dibujar / escribir sin pensar, dejando que la mano guíe. 2. Collage del inconsciente, recortar imágenes al azar y ensamblarlas intuitivamente. 3. Traducción sensorial, pintar un olor, esculpir un recuerdo musical. 4. Creación destructiva, hacer algo para luego transformarlo, EJ, tejer y destejer. Beneficios terapéuticos. Regulación emocional, el arte reduce la amígdala, centro del miedo. Y neuroplasticidad, nuevas conexiones cerebrales al experimentar con formas. Y empoderamiento, recuperar la agencia en un mundo que nos hace sentir pasivos. Filosofía creativa. Como decía Joseph Beuys, todo ser humano es un artista. No se trata de hacer obras maestras, sino de practicar la libertad a través de gestos creativos. ¿La expresión verdadera ocurre cuando intercambiamos el esto es bueno por el esto es auténtico? ¿Quieres explorar cómo aplicar esto en procesos de duelo, desarrollo profesional o como herramienta de autoconocimiento? Mindfulness y presencia. Practicar la atención plena te ayuda a estar completamente presente en el momento, liberándote de las preocupaciones del pasado y el futuro. Y permitiéndote experimentar tu esencia en el ahora. En un mundo de estímulos infinitos y atención fragmentada, la práctica de estar plenamente presente se ha convertido en un acto radical de libertad interior. No se trata de meditación ascética, sino de recuperar la capacidad de experimentar la vida directamente, sin el filtro del piloto automático mental. Que no es mindfulness. Signo de multiplicación grueso vaciar la mente. Signo de multiplicación grueso escapar del dolor. Signo de multiplicación grueso lograr éxtasis espiritual. Signo de multiplicación grueso añadir otra tarea a tu agenda. ¿Qué sí es? Marca de verificación gruesa notar la textura del café mientras lo bebes. Marca de verificación gruesa sentir cómo tu peso se entrega a la silla en este instante. Marca de verificación gruesa escuchar a alguien sin preparar tu respuesta. Marca de verificación gruesa abrazar el aburrimiento sin huir al móvil. Microprácticas para el día a día. 1. Respiración de las 3 puertas. Una inhalación notando el aire fresco en fosas nasales. Una exhalación sintiendo el vientre desinflarse. Una pausa consciente en el punto quieto entre ambas. 2. Anclaje sensorial. 5-4-3-2-1. Y 5 cosas que ves ahora, incluyendo matices. 4 texturas que tocas, ropa, aire, objetos. Y 3 sonidos ambientales, lejanos y cercanos. 2 olores presentes. Un sabor en tu boca. 3 cepillado dental consciente. Cambiar de mano. Y notar temperatura, espuma, presión. Obstáculos y cómo transfórmalos. Y no tengo tiempo usa esperas inevitables, semáforos, colas, como recordatorios. Me distraigo cada vez que notas la distracción, ya estás practicando. Y es aburrido juega a descubrir 3 detalles nuevos en lo cotidiano. Beneficios neurocientíficos. Engrosa la corteza prefrontal, regulación emocional. Reduce el volumen de la amígdala, reactividad al estrés. Mejora la conectividad cerebral global. Verdad esencial. Como enseñaba el maestro Thich Nhat Hanh, el momento presente es el único tiempo sobre el que tenemos dominio. La presencia no se busca, se reconoce. No es un destino, sino el suelo que ya pisamos, pero olvidamos sentir. ¿Quieres adaptar estas prácticas a entornos específicos, reuniones laborales, crianza, deporte, o profundizar en su uso para manejar ansiedad crónica? Exploración de valores personales.
Reflexiona sobre lo que es realmente importante para ti en la vida. Vivir alineado con tus valores te acerca a tu esencia. Los valores no son conceptos abstractos, sino fuerzas vivas que organizan nuestras decisiones, emociones y energía vital. Descubrirlos es el primer paso para construir una existencia con autenticidad y coherencia interna. Señales de valores violados. Resentimiento recurrente, indica que estás tolerando algo que hiera lo que realmente te importa. Fatiga crónica, cuando tus acciones contradicen tus valores, el cuerpo se revela. Envidia reveladora, lo que admiras en otros señala deseos propios no reconocidos. Ejercicio vivencial, el funeral imaginario. 1. Cierra los ojos y visualiza tu propio funeral ideal dentro de 50 años. 2. ¿Qué epitafio quisieras leer? ¿Qué testimonios esperarías de seres queridos? 3. Las cualidades que mencionarían, fue incansable en su búsqueda de verdad, son pistas de tus valores esenciales. Jerarquía de valores, el método de la elección forzada. Compara estos pares y elige cuál pesa más para ti. Seguridad versus crecimiento. Justicia versus lealtad. Libertad versus pertenencia. Tradición versus innovación. Los que elijas repetidamente forman tu núcleo ético. Sombra de los valores. Todo valor tiene un reverso peligroso cuando se lleva al extremo. Amor-dependencia. Responsabilidad control. Autenticidad rigidez. Integración práctica. 1. Diseño de rituales. Si conexión es un valor, crear cenas sin dispositivos. 2. Toma de decisiones con brújula, ante dilemas. Preguntar, ¿qué versión de mí estoy alimentando con esta elección? 3. Depuración existencial. Eliminar gradualmente compromisos que no sirvan a tus valores principales. Sabiduría contemporánea. El psicólogo Stephen Hayes propone que el sufrimiento humano surge de perseguir metas que violan nuestros valores profundos. Reconectarlos no es un ejercicio intelectual, sino corporal. Los valores verdaderos se sienten como un sí visceral, una expansión en el pecho al imaginarlos. ¿Quieres trabajar en valores específicos para tu etapa actual, carrera, relaciones, paternidad, o aprender a negociar cuando tus valores entran en conflicto? Ejercicio práctico, la meditación de la esencia. Busca un lugar tranquilo donde no te interrumpan. Siéntate cómodamente y cierra los ojos. Respira profundamente varias veces, relajando tu cuerpo. Ahora, imagina una luz cálida y brillante en el centro de tu pecho. Siente cómo esta luz representa tu esencia, tu ser más puro y auténtico. Permite que esta luz expanda, llenando todo tu cuerpo con una sensación de paz y amor. Quédate en este espacio durante unos minutos, simplemente sintiendo tu esencia. Cuando estés listo, abre los ojos lentamente. Practica esta meditación regularmente para fortalecer tu conexión con tu centro. Objetivo. Reconectar con tu identidad esencial más allá de roles, logros y máscaras sociales, a través de una experiencia guiada que combina visualización, conciencia corporal y respiración consciente. Duración, 15 minutos. Ideal, 7 minutos. Versión express. Preparación. 1. Espacio. Busca un lugar tranquilo donde no te interrumpan. Puede ser incluso tu auto estacionado. 2. Su postura. Siéntate con la espalda erguida pero relajada, manos sobre los muslos. 3. Actitud. Abandona la expectativa de hacerlo bien. Esto es un encuentro, no un examen. Instrucciones paso a paso. 1. Aterrizaje, 2 minutos. Cierra los ojos y lleva la atención a tu respiración natural. Nota 3 sonidos del entorno sin juzgarlos. Permite que existan. Repite mentalmente, estoy aquí. Solo aquí. 2. Desidentificación, 3 minutos. Visualiza cómo retiras suavemente tus roles sociales, profesional, pareja, hijos, como si fueran capas de ropa. Tus logros y fracasos como nubes que flotan y se disipan. Las voces internalizadas de otros, expectativas, críticas. Y di en silencio, esto no es lo que soy con cada capa que sueltas. 3. Pregunta clave, 4 minutos. Y lleva una mano al centro del pecho y pregunta. ¿Quién queda cuando ya no debo demostrar nada? Y no busques respuestas mentales. Permanece atento a sensaciones físicas, calor, vibración, ligereza. Imágenes espontáneas, símbolos, memorias infantiles. Emociones que emergen, paz, tristeza, alegría silenciosa. 4. Anclaje corporal, 3 minutos. Y si aparece alguna sensación placentera,
calor en el pecho, amplifícala respirando hacia esa zona. Y si surge resistencia o vacío, respira diciendo, esto también pertenece. Imagina una luz dorada en tu centro que se expande con cada exhalación. 5. Cierre. 3 minutos. Mueve lentamente dedos de manos y pies. Abre los ojos mirando primero algo natural, tu mano, una planta. Anota en un cuaderno, hoy mi esencia se siente como. Usa metáforas, no análisis. Para profundizar. Post-meditación, realiza una acción simbólica, beber agua lentamente, para anclar la experiencia. Variación nocturna, antes de dormir, pregunta, ¿qué hice hoy que estuvo en sintonía con mi esencia? Psicología del ejercicio. Basado en la terapia de aceptación y compromiso, ACT, práctica. 1. Disminuye la fusión cognitiva, confundir pensamientos con identidad. 2. Activa el cerebro medio prefrontal, conexión con el yo observador. 3. Genera tolerancia al vacío fértil, espacio donde surge lo auténtico. No descubres tu esencia, la reconoces. Es el silencio entre dos pensamientos, la pausa entre dos respiraciones, adaptado de Eckhart Tolle. ¿Quieres adaptar esta meditación para momentos de crisis identitaria o integrarla en rutinas matutinas? Conclusión del capítulo. Reconectar con nuestra esencia no es un destino final, sino un viaje continuo de autodescubrimiento y aceptación. Al soltar las capas que nos separan de nuestro verdadero ser, nos abrimos a una vida más auténtica, significativa y llena de propósito. Esta conexión interna es nuestra ancla en medio de las tormentas de la vida y la fuente de una paz que perdura más allá de las circunstancias externas. En el próximo capítulo, exploraremos cómo cultivar la resiliencia y la adaptabilidad, cualidades que florecen cuando estamos arraigados en nuestra esencia. El viaje hacia la reconexión con tu esencia no es un camino lineal, sino un proceso orgánico de retorno a lo auténtico. A lo largo de este capítulo, hemos explorado cómo el ruido externo, las expectativas ajenas y los roles sociales pueden nublar el contacto con tu verdadero ser. Sin embargo, cada ejercicio y reflexión propuesta sirve como un faro que ilumina el regreso a tu centro. La esencia no es algo que debas crear, sino algo que ya existe dentro de ti, esperando ser recordado y honrado. Esta reconexión no implica rechazar por completo las demandas del mundo exterior, sino aprender a navegarlas sin perderte en el proceso. Al practicar la autocompasión, la escucha intuitiva y la expresión creativa, construyes un puente entre tu ser interno y tu vida cotidiana. La clave está en encontrar equilibrio, ser flexible sin ser inconsistente, adaptarte sin dejar de ser fiel a lo que realmente eres. Cada pequeño acto de autenticidad fortalece tu sentido de identidad y propósito. Los obstáculos en este camino, como el miedo al rechazo, la comparación o la duda, son inevitables, pero también son oportunidades para profundizar en tu autoconocimiento. Cada vez que eliges escuchar tu intuición sobre las opiniones ajenas, o priorizar tus valores sobre la aprobación externa, reafirmas tu esencia. Estos momentos, aunque a veces incómodos, son los ladrillos con los que se construye una vida alineada y plena. La práctica constante de herramientas como la meditación, la contemplación y la exploración creativa te permite cultivar una relación más íntima contigo mismo. No se trata de alcanzar la perfección, sino de abrazar la imperfección con curiosidad y bondad. Con el tiempo, lo que al principio puede sentirse forzado, como detenerte a respirar o cuestionar viejos patrones, se convierte en un lenguaje natural, una forma de habitar el presente con mayor conciencia y libertad. Finalmente, recordemos que reconectar con tu esencia no es un destino, sino una manera de caminar. No importa cuántas veces te sientas perdido o influenciado por el mundo exterior, siempre puedes volver a ti. Esta reconexión es un acto de amor propio y valentía, un recordatorio de que, bajo todas las capas, tu esencia permanece intacta, sabia, resiliente y auténtica. El viaje continúa, pero ahora cuentas con las herramientas para transitarlo con mayor claridad y confianza. ¿Qué te parece este desarrollo del capítulo 8? ¿Sientes que captura la importancia de reconectar con nuestra esencia en el proceso de soltar sin perderse? ¿Hay alguna otra práctica o reflexión que deberíamos incluir?